Ok, pues ya estamos en vivo en esta segunda ponencia del día en la que vamos a hablar acerca de las complicaciones y los mitos y realidades de la donación. Para esta ponencia, bueno, tenemos invitados de lujo como siempre y les voy a ir presentando de acuerdo al orden en cómo van a ir participando. Primero tenemos al doctor Roberto Ovilla Martínez. Él es médico hematólogo con especialidad en trasplante de médula ósea por la Universidad de California. Actualmente es jefe de servicio de hematología y trasplante de médula ósea del Hospital Ángeles Lomas y director de hematología alta especialidad, esta última dedicada a la investigación de protocolos nacionales e internacionales. Es autor y coautor de múltiples publicaciones relacionadas a la hematoncología. Es además fundador del servicio de hematología en el Hospital Regional número 1 Gabriel Mancera y del programa de trasplantes de médula ósea en el Centro Médico Nacional La Raza. Es presidente de la asociación, fue presidente de la Asociación Mexicana de Síndrome Mielodisplásico, AMSDAC, del 2011 al 2015, socio fundador y presidente del Grupo Cooperativo de Hemopatías Malignas. Es tutor en el programa de liderazgo Investiga de la Universidad Anáhuac, recientemente promotor del convenio entre el Hospital Ángeles Lomas y la Asociación Vidematch, logrando la apertura del primer centro de colecta y trasplante en la Ciudad de México unido a dicha asociación. Bienvenido, doctor Ovilla. Muchas gracias por aceptar la invitación para este panel. Fernanda, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar este día con ustedes. También agradezco a los panelistas que nos acompañan, a Laura, por supuesto, a Juan Antonio, quienes seguramente vamos a abordar este tema en diferentes perspectivas. Y quiero empezar por el hecho de definir quién necesita un donador y quién puede ser un donador, hablando de médula ósea. En primer lugar, el panorama del trasplante de médula ósea se ha ampliado mucho. Hay enfermedades clásicas que se han trasplantado a lo largo de décadas, casi 6 décadas ya en el mundo. Las leucemias agudas, las leucemias crónicas. Las leucemias crónicas hoy en día menos ya por los avances en la terapéutica de estas enfermedades, pero las leucemias clásicamente, los mielomas, los linfomas, y hay una buena lista de enfermedades genético-metabólicas con las cuales son enfermedades que nace un niño y que en los primeros años de vida puede desarrollar una enfermedad que generalmente son catastróficas, que hacen que el paciente pierda la vida pronto o su calidad de vida se merme rápidamente. Voy a mencionar algunas como la adrenoleucodistrofia, que hace la vida pues catastrófica de un paciente y se puede morir, y un trasplante de médula lo puede salvar. Entonces ahí necesitamos un trasplante alogénico en el cual se requiere un donante sano que sea compatible con el paciente para poderlo donar. En este sentido también hemos avanzado mucho. Hasta hace muy pocos años sabíamos que había una barrera en la histocompatibilidad, en la cual se necesitaba que el donador fuera 100% compatible con un hermano o con otra persona no relacionada que fuera compatible al 100%. Y si bien este 100% sigue siendo una meta de que un donador y un receptor compartan el 100%, también es cierto que ya no es necesario, que ya existen opciones muy favorables, casi con los mismos resultados que los trasplantes idénticos, como son los trasplantes haploidénticos, pero en realidad los idénticos, hoy en día hay un panel muy grande en los registros de donadores voluntarios, como es una organización como Vidematch, que seguramente el doctor Flores lo va a mencionar en un momento, todo lo que ellos hacen. Y entonces el abanico de opciones para un enfermo ha aumentado. Esto es algo afortunado. Hoy en día se dice que prácticamente ya no hay un paciente que no tenga un donador. Recientemente en el último congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología, estamos viendo ya trasplantes
que podrían ser llamados haploidénticos, y quiero definir un poquito esto de haploidéntico para que no los deje yo ahí en la nube. Haploidéntico quiere decir que es solamente la mitad. El papá puede ser donante para su hijo, la mamá, o bien, en otra etapa, un hijo puede ser un donante para un padre. Y sabemos que un hijo de ambos padres solamente será compatible al 50% con uno de ellos. Entonces, esto es una ventaja extraordinaria porque todos los padres quieren ser el número uno para donarle a su hijo. En ese sentido, hace algunos años quedaría un padre por no dar su cuerpo, sus células, para salvar a su hijo. Hoy en día eso es posible, eso es factible. Y lo digo en el sentido de realidad, porque en México ya se practican estos trasplantes y la verdad nos deja muy claro que es una opción. El trasplante no relacionado, el donador no relacionado se había caracterizado porque fuera idéntico también al 100%, hoy en día, y a eso me refería ahora que hablaba del Congreso Americano, un donador no relacionado al 50% también le puede donar a una persona. Para que alguien necesite un donador no relacionado al 50%, pues tendría que ser o un huérfano o alguien que no tiene familiar. Y bueno, sí existen en el mundo seres humanos que están solos, alejados, sin familiares, y cuando les toca el infortunio de tener una enfermedad que requiere un trasplante, bueno, los registros de donadores voluntarios hoy en día tienen ya también una posibilidad amplísima de ayudar a otras personas, proporcionando un donador bien clasificado para un trasplante haploidéntico. Bien, entonces hay mayor oferta desde el punto de vista del paciente de tener un trasplante real, desde el punto de vista donador. Y desde el punto de vista de los donadores, ¿quién puede ser un donador de médula ósea? Todos, exceptuando alguien que esté enfermo, alguien que tenga una infección crónica, una hepatitis C, en fin, que transmitir estas enfermedades pues tampoco es conveniente. Sin embargo, en algún momento en la vida se hizo excepciones con la hepatitis C. Sabemos que es una infección longeva, que si me va a hacer daño, a lo mejor me lleva 20, 30 años para hacerme daño. Y entonces, bueno, también era una posibilidad, cuando no había, agarrar a un donante de hepatitis C, que tuviera hepatitis C. Bien, entonces, para fines prácticos, todos podemos ser donantes y debemos tener muy claro que esta situación debemos aprovecharla. No necesito morir para ser un donador de médula ósea. No es como para donar mi corazón, que dejo de existir y ahí está mi corazón, sino que en médula ósea vivo, puedo hacer el bien, puedo salvar una vida. También pasamos durante estas 2 décadas de este siglo por los trasplantes de células de cordón umbilical, que son una realidad, que también es aprovechar, optimizar un tejido que la naturaleza le dio al ser humano y que tradicionalmente se ha enterrado, se han incinerado las placentas, y que obtener las células puede ser un recurso valioso para salvar a una persona, a un niño, a un adulto, y también haya un legado extraordinario. De modo que si una mujer está embarazada y quiere donar las células de su bebé, lo puede hacer buscando los bancos que puedan cosechar esto. Esto requiere un poco más de recurso y requiere otras cosas, pero también existe una amplia investigación en células progenitoras procedentes de la placenta de un recién nacido. Entonces el abanico es amplio tanto para el receptor como para el donador. Todos podemos ser un donador potencialmente útil, a menos que alguna enfermedad nos lo impida. Y este es, digamos, lo que quiero dejar en este momento de mi intervención para mis colegas que nos van a acompañar. Muchas gracias, doctor, por esta muy completa intervención para poner en la mesa el tema que estamos abordando el día de hoy. Y precisamente ahorita, bueno, les voy a presentar a la maestra Laura Vidales Flores, que ella nos va a hablar un poquito, ¿no? De su experiencia como mamá y, bueno, actualmente como una de las
principales intercesoras de la donación, ¿no? Y que, Laura, has hecho muchísimas cosas para facilitar la donación y también de los obstáculos que tú misma te topaste hace algunos años donde no se tenían los avances de los que hoy nos está hablando el doctor Ovilla. Entonces, se las voy a presentar. La maestra Vidales es maestra y candidato a doctor en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac, con especialidad en proyectos sociales y gestión de voluntariado en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es catedrática de la Facultad de Responsabilidad Social con premio a la excelencia académica por la Universidad de Anáhuac, además de haber sido distinguida con el Global Quality Gold Elite de la Global Quality Foundation en 2016, el premio Mi Ciudad 2015, medalla otorgada por el PRI del DF, el premio por un país mejor, premio estatal del Dr. Simi en 2013 y el premio Clares en la categoría de líder social en 2009. La maestra Vidales es egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac del Norte. Laboró en American Chamber of Commerce, desempeñándose primero como coordinadora del Comité de Educación y más tarde como subdirectora de eventos de prensa, en donde estuvo a cargo de organizar grandes eventos para personalidades del medio financiero y político, tanto de México como de Estados Unidos. Más tarde, con la experiencia adquirida, decidió poner su propia empresa de banquetes, para lo cual en 2002 se graduó de chef por la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, en 2003 su vida tomaría otro rumbo: el diagnosticar de cáncer al menor de sus dos hijos, llamado Andrés. Desde entonces, comienza su lucha por salvar la vida de su hijo, que se convertiría más tarde en una institución de ayuda a niños, niñas y adolescentes con cáncer de México y sus familias, llamada Aquí Nadie Se Rinde, y institución de asistencia privada, de la cual es fundadora. Con 15 años de experiencia en responsabilidad social, ha dirigido Aquí Nadie Se Rinde, IAP, desde su creación en 2005, posicionándola entre las 3 mejores instituciones que atienden cáncer infantil en México, además de ser asesor para la creación de nuevas OSCs y coach en temas de voluntariado, desarrollo de proyectos sociales, enfoque de marco lógico para el modelo de atención y proyectos de procuración de fondos para diversas instituciones. Laura está satisfecha por sus logros en Aquí Nadie Se Rinde, ya que ha podido ayudar a más de 7,000 familias con un hijo o hija con cáncer, motivo que le ha dado sentido al gran dolor de perder a su hijo Andrés. Bueno, Lau, ni necesitas presentación porque eres extremadamente famosa y bueno, te doy la palabra para hablarnos de todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente, lo que estoy haciendo yo con Aquí Nadie Se Rinde es darle un sentido pues muy bueno a todo el dolor por el que nos tocó pasar a mi familia y a mí, ¿no? Y parte de esto, justo hablaba el doctor Ovilla de que vamos a estar hablando desde diferentes miradas, ¿no? Y yo quiero poner aquí en este simposio, en este panel, en esta mesa, la mirada de la familia. Y la mirada, por supuesto, de las organizaciones, como lo vivimos. Pero quiero empezar por esto, por la familia, ¿no? Y parte de lo que les quiero platicar es que cuando te avisa el doctor que tu hijo o tu hija tiene cáncer, pues es una bomba, ¿no? O sea, los primeros días estás que ni siquiera, o sea, como que yo me acuerdo que quería que llegaran y me despertaran y ya, Laura, estabas teniendo una pesadilla, ¿no? Entonces, al principio estamos lidiando con que no entendemos una enfermedad tan terrible como es el cáncer, y menos en niños, ¿no? Y estamos con toda pues, los demonios que nos formamos todos los papás adentro, cuando de repente te dicen, ¿y qué crees? Que además, como tu hijo tiene una complicación, es más, como tu hijo tiene una traslocación, la 922, entonces es porque tiene un cromosoma Filadelfia, entonces a fuerzas le tenemos que hacer un trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces tú volteas y dices, espérenme tantito, estoy digiriendo lo que me acaban de decir apenas de que tiene cáncer, cuando ya me están hablando de trasplante de médula ósea. Era así como del siglo 422, ¿no? Y esto es pues muy parecido a lo que vivimos todas las familias que nos toca vivir el cáncer, ¿no? Estamos apenas procesando esta situación y de pronto ya tenemos que ir a algo tan impresionantemente sofisticado como es un trasplante, ¿no? Y yo recuerdo, digo, de entrada no se me olvida que, por ejemplo, que cuando yo hablaba con el doctor Rivera Luna, que era el doctor de Andrés, y le decía, ¿y cómo le explico a Andrés que tiene cáncer? No el trasplante, el cáncer, la primera cosa, ¿no? Yo decía, ¿cómo hablo con él? Y no se me olvida lo que él me dijo, ¿quiere? Yo le explico, ¿no?
Y se los paso como tip porque fue buenísimo. Habló con Andrés y le dijo, Andrés, tu máquina para producir glóbulos blancos se descompuso. Y ¿sabes qué? Voy a darte muchos medicamentos y un gran tratamiento para componerla. Bueno, santo remedio, Andrés. Ok, perfecto, me parece bien, o sea, como que cool, mi máquina se descompuso y la vamos a componer. No saben cómo yo le agradezco, pues, esta parte de que pudiera entender qué era lo que estaba pasando en su cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezan todas estas dudas y estas cosas y estos mitos y las realidades de lo que ocurre cuando llegas a un trasplante, ¿no? La primera pues, cosa importantísima es, haz de cuenta, empiezas a pensar en, me tengo que internar, ¿no? O sea, mi hijo se tiene que internar, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Se va a morir? Estos son las primeras preguntas automáticas que como mamá, como papá o como paciente haces, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en mí? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Cuánto tiempo voy a estar en esto? Porque además, para mí entender un tratamiento de 2 años y medio de leucemia o un trasplante en el caso de Andrés fueron 7 semanas, varía un poco el tiempo y todo, pues está fácil, pero para un niño de 8 años, como tenía en ese momento Andrés, pues es súper complicado, ¿no? Y entonces empiezas con todos estos preparativos, el hacer los estudios de HLA, de histocompatibilidad, otro de estos términos que no entiende uno, ¿no? Y entonces empiezas con que necesitas un donador que sea compatible. Y como ya nos explicará ahorita Vidematch, cuando venga, pues solamente el 25, el 30% de las personas tenemos un hermano que es compatible con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que no era el caso de Andrés, que nada más tenía a Pepe, su hermano, y tuvimos que ir a bancos de donadores, ¿no? Y entonces empieza esta lucha de, primero la angustia de, tengo que conseguir en algún lado, como decía el doctor Ovilla, ahorita que mencionaba, pues ha cambiado muchísimo todo esto. Esto fue, estoy hablándoles de hace 18 años, ¿no? Y entonces era, y pues un cordón umbilical, ¿y cómo lo voy a hacer? Y es mucho estrés, ¿no? Pero empiezas a ver en la familia, y claro que empiezan a decirte mis hermanos, yo vengo de una familia, somos 7 hermanos, entonces mis otros 6 hermanos, con todos sus hijos, con todos los parientes y conocidos, me decían, es que yo quiero donar. Yo soy el donador de Andrés. Y le decía, pues bueno, si fuera tan sencillo ahorita iríamos, ¿no? Porque aquí no ves lo que es como la sangre. Para mí es como un poco los apellidos de la sangre, ¿no? O sea, la sangre tiene otras cualidades que son las que tienen que ser compatibles, ¿no? Entonces me decían, es que no importa, yo siento que yo puedo ser donador. Y no es así. O sea, no es tan sencillo. O sea, tienes que pasar por todo un proceso. Alguna vez el doctor Olaya me decía que para que fuera un donador compatible contigo es 1 entre cada, me parece que eran 40,000 personas. Y para dimensionarlo, me dijo, es un estadio, imagínense el Estadio Azteca, todo lleno, y de ellos, solamente 1 es el compatible. Entonces, me dice, si usted le va a hacer un examen de histocompatibilidad a cada uno de los 40,000, pues se va a echar ahí todo el dinero y no nos va a alcanzar para todo lo que es el trasplante, porque pues al final del día tienes que catalogar los HLA de cada uno, ¿no? Pero entonces explícale a la familia, no, es que te lo juro que no eres compatible. Un hermano que tiene gemelas idénticas, me decía, es que hay que hacérselo, porque si pega uno están los 2 cordones y te sirven. Entonces empiezas a vivir con todo esto, ¿no? También la otra, que te empiezan a meter de las virgencitas y los remedios caseros, que bueno, pues ese es otro tema que hablaremos en otro tiempo, ¿no? Pero luego también empiezas con toda esta angustia a la hora de ser donador, que ya hablaba el doctor Ovilla, quienes sí podemos ser donadores, y entonces empiezas a hacer cuenta, empiezan a preguntarte, oye, me van a poner esta inyección para aumentar los glóbulos blancos, pero ¿me va a dar alguna alergia? ¿Me va a dar reacción? ¿Qué me va a pasar, no? Y empiezas a preguntarte si el donar médula te va a traer algún riesgo a tu salud, ¿no? Algunos de los mitos que nos llegaban a decir es, si le dono médula a fulanito o si dono médula para alguien, ¿voy a poder luego caminar o me voy a quedar paralítico, ¿no? Estos mitos que de repente dices, ¿de dónde se les ocurre? Pero claro, parte o sea, una pequeña proporción de la gente que dona
porque ya todo se hace por sangre periférica, no me voy a meter en eso que también no van a hablar, pero un poquito de las personas donan por este tratamiento que es meter ahora sí que sacar tuétano de la cadera, y entonces pues piensan que es algo súper complicado, y me voy a quedar paralítico, o qué me va a pasar, ¿no? Entonces dices, no, ese es otro mito, no te pasa nada, o sea, sí te duele, pero te van a anestesiar. Tú entras en la mañana, te sacan el tuétano, si ese fuera el caso, que son los menos, te sacan las células madre de los huesos, y en la tarde, una vez que te despertaste y estás bien, te vas, y lo que tienes de dolor, porque lo sé, eso es como cuando caminas que te fuiste a montar y que te duelen los huesos así un poco y así, ese es el dolor que te da, o sea, cero paralítico, cero nada, has montado miles de veces a caballo y ese es el dolor que te da, ¿no? Luego también te dicen, por ejemplo, me va a afectar el donar, o sea, mi salud se va a mermar, me va a pasar algo porque como te están sacando células de tu sangre, dices, ¿y qué me va a pasar? La realidad es que es muy sencillo. Donar células madre a través de sangre periférica es como donar plaquetas. Quien ha donado plaquetas es exactamente el mismo procedimiento, un poco más largo. El donar células madre es un poco más largo, pero es la misma cosa. Entran, centrifugan y regresan la sangre, y lo que se queda en lugar de plaquetas son células madre. Entonces, si has donado plaquetas, o toda la gente que hemos visto que ha donado plaquetas, que va por la vida sin que su salud se merme y que les pase nada, pues ahí va, ¿no? Desde luego también me dicen, híjole, yo llevo una vida nada saludable, puedo donar, ¿no? Porque pues a lo mejor son medio reventados y le entran al alcohol y tal. En realidad es que todo el mundo puede donar. Ahorita decía el doctor que incluso ya lo hacen hasta con gente que le dio hepatitis C en casos muy particulares. Les quiero decir que, por ejemplo, mi esposo, que tuvo hepatitis B durísima, estuvo casi 2 meses sin moverse así de lo fuerte que le dio, fue el donador en este trasplante de médula que le dio la mitad, haploidéntico, mitad idéntico mi marido. Él fue el donador y tuvo una hepatitis muy, muy gruesa B, tipo B, que pues, es fuerte, ¿no? Entonces, en realidad ya todo esto se puede trabajar ahí, ¿no? También me dicen mucho si, por ejemplo, si al donar médula ósea va a doler o no va a doler, y creo que eso pues ya de alguna manera lo conté. También te dicen un poco si me dio cosa porque ya estoy llegando a mi límite, entonces nada más quiero como lo más importante, ¿no? Porque hay algunas cosas que te dicen, a mí me impacta muchísimo, ¿no? Si al guardar el cordón umbilical en el banco de cordones umbilicales para mí, me va a servir para mi hijo, ¿no? Y en realidad la probabilidad de que tu hijo se enferme de cáncer o tu hija se enferme de cáncer o de alguna enfermedad que lo requiere es mínima. Entonces, bueno, pues ese es otro tema, ¿no? También me dicen, si yo ya le doné a otras personas, le puedo donar, o sea, si yo ya le doné a tu hijo Andrés, por ejemplo, ¿le puedo donar a otras personas? Ese es otro de los mitos. Y claro que puedes donarle células madre muchísimas veces a muchas personas a lo largo de tu vida, porque justamente es donación en vida. No se necesita que estés muerto, ¿no? Y bueno, al final del día, otra de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es de los mitos que se oyen en Radio Pasillo, en los hospitales, pues a todos los niños que se hacen un trasplante de médula ósea les va mal. Eso se oye muchísimo en los pasillos, y la verdad es algo que las mamás que van a un trasplante lo escuchan y se aterran, porque dicen, no, yo mejor no quiero que vaya a un trasplante, que le hagan un trasplante, porque a todos los niños que van a trasplante les va mal. Y no es cierto. 6 de cada 10 niños que se trasplantan, niñas, salen adelante, ¿no? Entonces, eso es muy bien. Y la otra, que ese es el último mito con el que me quisiera yo quedar, una vez que se trasplantó, siempre dicen, después del trasplante, no se va a tener una vida normal. Híjole, te clavan ahí, porque claro que no, tienes una vida tan normal. Yo tengo, en la época en que se trasplantó Andrés, una prima de mi cuñada, su hija estaba igual en la misma situación, ya está casada, ya tiene hijos, y vive una vida tan normal y tan así como la tuya y como la mía, Fer, como la que cualquiera de los que estamos viendo, ¿no? Entonces, esos son un poco los mitos. Podría hablar 3 horas de todo lo que hay, pero les quise traer como las preocupaciones más importantes que hay en esto del cáncer, ¿no? No, excelente, excelente, Lau.
porque nos ayudas a entender, como bien dijiste, desde el lado de la familia y también desde el lado de una figura que justo intercedes por esta causa y que mucha gente se acerca a ti para preguntarte todo esto, que a lo mejor no le preguntan a veces al propio médico y que es importante, ¿no? Tú siendo la figura que eres dentro de ANSER, puedas también responder y canalizar y orientar a las personas. Muchas gracias. Vamos ahora con la participación del doctor Juan Antonio Flores Jiménez, que él representa a la organización Vidematch y que también nos hablará pues de todo el proceso que ellos siguen como una asociación de banco de tejidos. Entonces, bueno, banco de células, ¿no? Él, en sus estudios profesionales, estudió en la Universidad de Guadalajara la especialidad de medicina interna, también en el Hospital Dr. Juan I. Menchaca de la misma ciudad. Tiene el grado de hematología clínica por el Hospital Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León, en 2012. La postespecialización en trasplantes de médula ósea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una maestría en investigación clínica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1, profesor investigador CUT de la UDG, premio al mérito académico doctor Juan López y López en febrero de 2019, secretario del Comité de Investigación del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, médico adscrito de hematología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, el mismo hospital, y cuenta con múltiples artículos científicos, publicaciones y resúmenes en congresos tanto nacionales como internacionales, así como la publicación de un libro llamado Curso de Actualización Médica por McGraw-Hill, coordinador del capítulo de hematología y autor de 8 capítulos. Ha impartido pláticas y conferencias, así como ha tenido participación con diferentes farmacéuticas e instituciones como Alexion, Janssen, Novartis, Bering, Fundación Vidematch México. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer compartir este foro con todos ustedes, doctor Ovilla, Laura, a ti, Fer, por la invitación y por todo el curso. Pues, más que nada, yo quisiera comentar y decirles que no queremos más Andreses, no queremos más Matis, queremos salvar vidas. Los niños nos cuestan mucho, sobre todo los que tenemos hijos, pero también hay gente, jóvenes, adultos, que pasan por esa condición y que se quedan en el camino sin poder llegar a un trasplante. Sabemos hoy por hoy que 70 enfermedades se pueden curar con un trasplante y justamente ese es el camino de lucha, el core, nuestro objetivo como Vidematch en México. Tenemos poco más de 3 años, este año tenemos casi 4 ya en noviembre, y eso nos da mucho gusto porque queremos y nuestra intención es salvar vidas. Hoy les puedo decir que tenemos 60,000 mexicanos en el registro. Eso es bueno, queremos llegar a 1 millón. Justamente lo comentaba Laura, lo comentaba el doctor Ovilla, la probabilidad o la frecuencia que se requiere del número de donantes posibles en un registro para encontrar un match es del orden de 1 a 40, 50,000. Entonces necesitamos muchos en registro para poder salvar más vidas. También debo decir que Vidematch en México ayuda a pacientes que no tienen para pagar el HLA. Eso lo paga la fundación. Hay que acercarse a nosotros para poder ayudar con eso. En el registro tenemos 22 millones de personas registradas, es decir, si en México no encontramos un match para ti, en alguna parte del mundo puede haber alguien que sea 100% idéntico a ti y que pueda hacer la cura de tu enfermedad. Hay muchos mitos, ya lo comentaba el doctor Ovilla, ya lo comentaba Laura acerca de esto, y realmente quizás comparado a los órganos sólidos, realmente no existe una pérdida. Las células madres son una fuente inagotable, pues ahora sí que para poder realizar un trasplante, no hay un número, un límite de veces que puedo donar células. Personalmente me ha tocado una solo donante hasta 5 veces. No hay una repercusión negativa en la salud. El tiempo que transcurre en uno como persona, como ser humano, en recuperar las células va del orden de unos pocos días a unas pocas semanas. Y la verdad que el camino de la donación es un camino tan sencillo, no hay dolor, los riesgos son mínimos y la verdad que con el staff
con el que contamos, con el equipo que existe en la Ciudad de México, coordinado con el doctor Ovilla y todas las personas que son altamente capacitadas, responsables, la probabilidad de que exista una complicación es muy, muy, muy baja. Es realmente un mito. 77% de las ocasiones se hace a través de la sangre periférica, como ya comentaron, que es como donar sangre, donar plaquetas, algo muy sencillo. Se atraviesa una punción en el brazo y una punción en la muñeca del otro lado. Es para poder crear un circuito de extracción y retorno de la sangre. Y solo extraemos algo así como entre 200 y 300 mililitros de células madre. Y la persona pues tiene una médula con billones de células y solo una pequeña parte, una pequeñísima parte de ese ser humano es lo que requerimos nosotros para salvar una o muchas vidas. Y por el otro lado, que es 23% de las ocasiones, se requiere ir directamente a la cadera, ir directamente al hueso de la cadera, la pelvis, para extraer directamente de ahí de las células. Es un procedimiento que se toma como 90 minutos, con anestesia, por lo que no hay un dolor, y el paciente generalmente el día siguiente se puede reincorporar a sus actividades de manera regular. Ejercicio, cosas extenuantes quizás no, eso al orden de una semana se puede reincorporar a sus actividades un poquito más vigorosas, pero de ahí en más no hay, o sea, se confunde a veces médula espinal con médula ósea. La médula espinal es todo el tejido nervioso que pasa por entre las vértebras, no tiene nada que ver con médula ósea. Lo que extraemos es una parte líquida que está dentro, o es el tuétano literalmente que está dentro de los huesos, y es lo que utilizamos nosotros para poder tener esa fuente necesaria de células y podérselas poner al paciente que las requiere y que de eso depende su vida. Muchas veces nos dicen, no, yo no quiero donar porque tengo miedo o porque ni conozco a la persona. A veces no sabemos si el que sigue ahí podemos ser nosotros como pacientes. Entonces, son héroes tanto los pacientes que luchan día a día en poder curarse del cáncer, pero también aquella persona que no conoce a esa a la que le va a donar. La verdad es que son héroes en vida, son personas que están regalando un tiempo, una mínima parte de su ser, y que no saben lo que va a representar en el paciente. Porque nosotros lo vivimos a diario, tanto el doctor Ovilla, su equipo, un servidor, que los pacientes se mueren frente a nosotros sin una posibilidad. Afortunadamente eso, desde la llegada de VideMatch y a través de diferentes grupos en México, se ha impulsado la donación no relacionada, y para poder tener una esperanza de vida. Y justamente eso, ¿no? Democratizar la terapia celular. Y esto es algo sin fronteras, es decir, los trasplantes de células progenitoras no tienen fronteras. Un donador mexicano puede salvar una vida en Estados Unidos o en Europa o en alguna parte del mundo que así lo requiera. De hecho, ya es una realidad eso. Células de México van para Estados Unidos, o de México para Chile, o de otras partes del mundo, de pacientes propios, de pacientes de varios equipos de trasplante en México que vienen de Europa o vienen de Israel las células, o incluso de otras partes como Brasil, por ejemplo. Entonces, esto es algo que llegó para quedarse, para crecer, para salvar más vidas, y por lo menos ser esa esperanza que hace, como dijo Laura Viena, hace 18 años, quizás ellos tenían esas comunicaciones, esas relaciones, pero hay gente que no tiene esa capacidad de poderse conectar con el extranjero, de poderse conectar con otras partes, y ahora pues a través de VideMatch y de las diferentes fundaciones como la que dirige Laura, puede ser una realidad. Ya es algo que en México sucede y que nos congratulamos, estamos muy emocionados y queremos seguir salvando más vidas hasta llegar a ese 1 millón de registrados en México. Este foro, estos simposios nos ayudan justamente a difundir esa voz, a que el esfuerzo que hacemos en la cama del paciente, con la familia, con el propio paciente, sea una realidad, y que esas personas que se han quedado en el camino sean un aliciente y sea un estímulo para nosotros para seguir luchando y creciendo. Hoy tenemos cobertura en todas las regiones de México, estamos en 6 estados de la República, y a través de los diferentes contactos que tenemos podemos fungir como una ayuda, como alguien que puede escuchar, como alguien que los puede orientar, aprovechando las becas que tenemos, gracias a todos los benefactores que hemos tenido en realizar el HLA, en poder ayudar a importar las células cuando se requiere un trasplante.
buscar apoyo con otras fundaciones como la que Laura dirige y otras más que existen en diferentes estados de la República. Es decir, en luchar esto que es algo, pues, que parece que no tiene fin, pero bueno, mientras estemos aquí, estemos con salud y con ese ímpetu que tenemos y con personas como todos ustedes, yo creo que vamos a llegar a más y poder salvar más vidas, que es finalmente lo que queremos hacer en VideMatch, ser una esperanza para todos ellos que luchan día a día. Y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Juan Antonio. Importantísima la labor que está haciendo VideMatch y el adelanto que hoy pone de manifiesto que, exacto, podemos tener un donador al alcance de nuestras manos. Y me gustaría aquí aclarar, ¿no?, una parte importante, que es que para ser candidato a ser donador, primero hay que hacer un estudio de, bueno, o sea, tiene que dejar su material genético, ¿no? ¿Cómo se hace esto para saber quién puede ser potencial donador y para registrarse? No se tiene que ir directo a la sangre periférica o a tomar, ¿no?, de muestras de justo, como ahorita lo decían, de la médula de la cadera, sino que es un simple hisopado, ¿no? Si nos pueden aclarar esta parte, por favor. Sí, claro, es algo súper sencillo. Se requiere tener entre 18 y 44 años, gozar una buena salud, pero más que todo eso es tener como el corazón, el compromiso de decir, cuando te llamen, decir, sí, va, no lo conozco, no sé ni quién es, no sé en qué parte del mundo está, pero quiero salvar una vida. Eso es lo más importante. Lo demás, hacemos un check-up médico intenso, estudios. El hisopado es un cotonete que se frota por las mejillas, por la parte de adentro, es todo, no se requieren punciones, no se requiere nada al momento de extraer las células para hacer el HLA. Y a través de esa forma podemos obtener el código genético de las personas. Es muy importante de mencionar que toda esta información es confidencial, que toda esta información tiene un uso muy minucioso de la información y que de ninguna manera se va a develar la identidad de nadie. Solo lo único que nosotros podemos ver como médicos en el registro es el sexo y la edad del posible donante y nada más. Es todo. Y es muy sencillo, como lo comento. Perfecto. Es importante que nuestra audiencia tenga muy claro que, exacto, para ser considerado, este es el primer paso, ¿no? No se necesita de más. Doctor Ovilla, me encantaría que nos explicara también, porque bueno, esta mesa no fue solo para progenitores hematopoyéticos o células madres, sino también para hablar de la importancia de la donación de sangre y plaquetas en un proceso de cáncer. Entonces, me gustaría, por favor, que nos explique por qué es importante donar también en general para el cáncer, no solo células, sino también sangre y plaquetas. Sí, excelente. Miren, la verdad es que estas enfermedades ponen en peligro la vida por diversas causas. Uno es la enfermedad, el cáncer, la leucemia. La otra es que cuando estas enfermedades están activas, impiden que las células normales se reproduzcan. Entonces, la médula ósea está ocupada por células leucémicas y no se producen plaquetas, no se producen glóbulos blancos, no se producen glóbulos rojos. Entonces, en tanto salvamos esa situación, tenemos que darle un soporte al paciente. Tenemos que darle glóbulos rojos, tenemos que donarle plaquetas, tenemos que tenerlo en condiciones de cuidados adecuados para que no se infecte, porque no hay glóbulos blancos. Entonces tenemos que hacer toda una estrategia de mantener condiciones de vida adecuadas. Entonces la donación de plaquetas es muy importante, pero tienen características. Las plaquetas, por un lado, no tienen grupo sanguíneo como el glóbulo rojo. Por lo tanto, plaquetas puedo donar a cualquier persona independientemente de su grupo sanguíneo. Pero las plaquetas viven poco, viven horas o días. Entonces, si yo le transfundo plaquetas hoy a un paciente, es probable que en 48 horas máximo ya tenga yo que volverle a donar. Y entonces cada vez es una donación. Es importante hacerlo, hay diferentes métodos. Si yo dono sangre, de la bolsa de sangre que doné, se puede extraer un concentrado de plaquetas, que generalmente es poco, pero es útil. Y cuando hago donación de concentrados plaquetarios, pues tengo que usar varios donantes de plaquetas de ese día para darle
5 o 10 concentrados plaquetarios a una persona. Hay un método muy favorable, que es el de aféresis, donde una persona puede donar lo de 10 personas y puede donar varias veces en el transcurso de las semanas siguientes. Entonces, ese concepto de que haya plaquetas suficientes para un paciente o para varios pacientes puede hacerme entender que yo puedo ir a un banco de sangre de un hospital, ya sea porque me lo pidieron, porque el paciente es familiar, es amigo, es vecino, o sencillamente por altruismo. Esto último que acabo de decir no es la característica en México, pero sería muy bueno que lo fuera. El glóbulo rojo también es muy importante. Entonces, el glóbulo rojo tiene una característica de que puedo donar y vive el glóbulo rojo varias semanas en una bolsa, en un refrigerador. El único tema es que tengo que ser del mismo grupo sanguíneo del que lo va a recibir. Y aquí, como ustedes saben, hay grupos sanguíneos raros. Si aparte de que le tocó leucemia, resulta que el grupo sanguíneo es un O negativo, pues obviamente tengo que batallar más porque los O negativos son menos que los O positivos. Y así con los grupos sanguíneos. Entonces, es importante estar teniendo suficiencia en la donación de glóbulos rojos y de plaquetas, no solamente disponibilidad, sino suficiencia de que las plaquetas que necesite el paciente las pueda recibir. Hay momentos críticos en la vida de un paciente donde puede requerir 1, 2, 3 transfusiones de plaquetas en un mismo día. Y traer donadores, obviamente que es complicado. Laura no me dejará mentir que de pronto después de unas semanas, mucha gente les da la media vuelta porque dice, ahí viene la señora que me va a pedir plaquetas. Entonces, en ese momento fingí que me di la vuelta en la esquina posible. Y eso es algo real, no es... También pensemos en los pacientes foráneos. Vivimos en una ciudad que recibe de estados de la República personas, y cuando le decimos a un padre que vino a México con su hijo y le decimos tráigame donadores, 5 de plaquetas, y el pobre que no conoce a nadie en ese momento, como dice Laura, aparte de la enfermedad, aparte del dolor, aparte de todo, ahora me ponen a buscar plaquetas. Entonces es un tema complicado y que hay que salvarlo. De pronto se vuelven expertos y al rato ellos ya pueden traer ejércitos de gente, pero el proceso de aprendizaje es doloroso, frustra, en fin, tiene muchas vericuetos que solamente ellos saben cómo lo resuelven. Muchas gracias, doctor. Adelante, justo te iba a dar la palabra. Nada más iba yo a reforzar lo que decía el doctor Ovilla, que lo que tenemos que hacer es trabajar en la cultura de donación de sangre y plaquetas, porque justamente después de vivir lo que me tocó vivir aquí en México, me fui a Houston, al Texas Children's, y cuando llegué, que obviamente le faltaban plaquetas y sangre, y creo que plasma y no sé qué, a la hora que le empezaron a poner, lo primero que decíamos Pepe, mi esposo y yo era, ¿y ahora de dónde sacamos aquí si no conocemos en Houston a nadie, no? Y me dice la enfermera, ¿y como para qué quiere venir a donar? Y pues para ¿reponer qué? ¿Sabes? Pues reponer las plaquetas y la sangre, pero ¿para qué las quiere reponer? Tenemos muchas. La cultura de donación de las personas en Estados Unidos es impresionante, a grado tal que no se necesita reponer. Entonces, imagínate ese México donde ya no se necesita llegar y reponer la sangre, las plaquetas y todo lo que te ponen, porque quienes podemos donar, vamos y donamos altruistamente todo el tiempo, a cada rato, ¿no? Entonces, qué maravilla sería eso. Trabajemos en la cultura de donación. Así es. Exactamente, en donación de todos estos grupos, ¿no? que platicamos el día de hoy. Pues justo, muchas gracias por sus contribuciones. Voy a pasar a la parte de comentarios y preguntas de la audiencia, que hay bastantes. Entonces, déjenme ver aquí. Fabiola pregunta, ¿cuál es el porcentaje de éxito en trasplante haploidéntico? No sé si el doctor Ovilla o el doctor Tony nos quieran platicar al respecto. Bueno, si me lo permiten, el trasplante haploidéntico es realmente un trasplante que puede ser exitoso sabiendo elegir bien. Obviamente, ya dije hace un rato que es al 50% de la compatibilidad entre el receptor y el donador. Y aquí lo importante es que uno se apegue al
al método para que sea eficaz. Es algo interesante cómo en primer lugar se requirió genialidad de las personas que trabajaron en el trasplante haploidéntico y que fueron los que lo lograron, como es los médicos de la Universidad de Johns Hopkins, que abrieron el camino y que de pronto lograron que esto se hiciera factible. Entonces, déjame ver si puedo reducirlo rápidamente. Y lo quiero hacer de una manera un poquito de caricatura para que me lo vayan entendiendo. ¿Cómo bloquear, romper esa barrera de la compatibilidad para que sea posible que una persona viva con una médula de otra persona que no era compatible al 100%? Entonces, ellos hacen algo que requiere genialidad porque se usa un medicamento que es antiquísimo. La ciclofosfamida es muy antigua, es barata, y que poniéndola después de 3, 4 días después del trasplante, hace posible que las células del donador incompatible que entraron a la sangre de un paciente se bloqueen. Vamos a destruir esas células. Pero preservar a las que sí se van a injertar era algo que no era concebido fácilmente. A veces cuando doy alguna charla de estas, pregunto, ¿qué hubiera pasado hace 20 años si un residente o otro médico va y le pone ciclofosfamida a mi paciente que tiene 3 días que lo trasplanté y que no quiero que lo toque ni el sol? Y le va y le pone quimioterapia. Pues lo colgamos, vemos ahí qué castigo le ponemos, pero no puede pasar desapercibido. Bueno, pues eso, que era lo impensado, eso hizo posible los trasplantes haploidénticos. Entonces hago una caricatura en la cual pensemos que vamos a trasplantar una granja. Tenemos una granja de pollitos y la vamos a trasplantar a una nueva. Y yo necesito llevar a la granja pollitos vivos y necesito llevar huevos. Ya que las puse en la nueva granja, los pollitos están ahí picoteando la nueva granja y me la van a destruir si no los pongo en paz. Entonces tomo una decisión radical y bueno, duro en la cabeza, ¿no? Los acabo. Pero dejé los huevos y a los huevos no les hice nada con el veneno con el que maté a los pollitos. Después los huevos van a empezar a reventar y van a empezar a nacer pollitos que ya son propios de esa granja, que nacieron en esa. Y curiosamente, ya no la atacan como la atacaron los que vinieron ya vivos. Y de esta manera las células se comportan de una manera tan dócil que empiezan a reproducirse. Y tenemos pacientes de trasplantes haploidénticos que no hacen enfermedad de injerto contra huésped. El lobo feroz que le temíamos que viniera y que arrasara y que destruyera, no lo hace. O lo hace de una manera bastante gentil que yo puedo maniobrar y resolverlo. Entonces, para romper esa barrera tuve que hacer una decisión radical de eliminar a los linfocitos que se activaron, que era su papel, para eso están, para reconocer lo extraño. Y entonces los elimino y preservo a las células que van a seguir dándome la médula ósea que yo requiero. Y esto es muy importante porque la ciclofosfamida se demostró que no mataba a las células más inmaduras, como las células progenitoras, las células madre, y las dejaba pasar. Entonces, eso fue un hallazgo extraordinario que al mundo le dio ya una sorpresa extraordinaria que permite que hoy en día los haploidénticos sean una realidad. Y la pregunta concreta era, ¿qué porcentaje de éxito tienen? Pues en manos, en centros adecuados, completos, los porcentajes son muy similares a los trasplantes idénticos o no relacionados idénticos, que la verdad salvan a una muy buena cantidad de personas. Muchas gracias, doctor, por explicarlo de una forma tan aterrizada y bueno, creo que justo, ¿no? Son muchas las inquietudes de la audiencia en ese sentido y para entender también los términos médicos complejos.
Rosalinda también comenta, gracias Laura, estoy en medio de tomar la decisión y nadie me ha dado esas estadísticas, ¿no? De lo que decías. El miedo que da. Ujú. Felicidades Laura, excelente. Adriana pregunta, ¿puedo donar sangre y no ser candidato a donación de médula? No sé si aquí el doctor Juan Antonio nos quiera contestar esta. Y es posible que, aunque la legislación es muy parecida a la que utilizamos de los donadores de sangre, porque no hay una legislación para donadores de médula ósea, utilizamos la del banco de sangre finalmente, pero sí hay algunos limitantes, o sea, podrías donar sangre más no médula ósea o dependerá, por ejemplo, si hay algún dolor crónico, tuviste alguna fractura de pelvis o algo, por el tipo de procedimiento que hacemos, a lo mejor no podemos abordar a ese donador, pero sí puede donar sangre, por ejemplo, ¿no? Es uno un ejemplo que se me ocurre poner, pero sí puede ocurrir. Aunque generalmente, ¿no? El donador de sangre, pues, que tiene una vida sana, es una persona sana, generalmente puede también donar células progenitoras a través de sangre periférica o médula ósea. Gracias doctor Juan Antonio. Breida también pregunta, ¿cuál es la diferencia entre donación periférica y de la cadera? Que si bien pues intentamos explicarlas, por ahí alguien se quedó con esa duda. No sé si alguien quiera contestarle esa pregunta a Breida. Creo que Laura lo puede contestar súper bien porque pone ejemplos muy... Adelante, Lau, si quieres tú ¿Yo? contestar. Yo. Gracias. Yo no te había entendido, es que, bueno, primero que nada, mil disculpas porque se me descompuso la computadora, se sobrecalentó y por eso me salí del aire y ahorita estoy así en un remoto, pero bueno. La diferencia, cuando haces una donación de sangre periférica, es como exactito igual como cuando vas a donar plaquetas, te conectan en los dos lados, entonces sacan sangre, centrifugan, como lo hacen con las plaquetas, nada más que separan las células madre y vuelven a regresarte tu sangre. Por eso es que con las plaquetas tú puedes estar donando cada tercer día. Igual pasa casi con las células madre, porque la sangre, la hemoglobina que se perdería, te la regresan. Entonces es mucho más sencillo el procedimiento y fácil, es como una donación de plaquetas igual. Cuando la hacen de la cadera, te duermen y te meten sí una jeringa que saca tuétanos del hueso de la cadera. Es un poco más complicado, pero un poco más complicado, no me dejarán mentir, a lo mejor son 3 días, 4, que te duelen un poco los huesos al caminar y lo que estás donando es vida, ¿no? Y esto lo junto con una respuesta que me faltó dar, que cuando uno de los mitos que te dicen es, ¿cuándo va a ser la cirugía? Y esto no es una cirugía, o sea, no es una operación, no te van a abrir y sacar parte del hueso, de la médula y metérselo al paciente, no es cierto. Esto es simplemente un procedimiento como una transfusión de sangre, claro, mucho más complicada, mucho más profesional. A mí, por ejemplo, algo, como decía ahorita Tony, que me hizo entender clarísimo la importancia de qué estaba pasando en la donación o por qué era tan complicado un trasplante de médula ósea. Se los pongo en mi caso. Si yo hubiera sido trasplantada hace muchos años y mi donador fuera Pepe, hoy, cuando fuera yo al hospital y me sacaran sangre, me preguntarían, ¿quién eres, Laura Vidales? Y saldría la sangre de un varón, de Pepe, ¿no? Mi sangre sería Pepe. Hasta el día que yo me muriera, estaría circulando adentro de mí como un hotel en los cuales, sí, la sangre de Pepe. Y la única forma de saber que soy Laura era con cabello y con saliva, ¿no? O claro, si abren pues el corazón, los pulmones, todo esto, pero desde afuera, Pepe sería, todo lo que estarían viendo de mí sería Pepe, no Laura, ¿no? Entonces, a mí entender eso fue complicadísimo y creo que cuando lo entendí de esta manera, se me hizo maravilloso que el cuerpo pueda estar prestándole como hotel cuartos a una sangre que va a estar circulando el resto de mi vida. Y se me hace increíble eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso respondo. Literalmente. Muchas gracias, Laura. Yo agregaría nada más que a lo mejor eso es como muy importante comentar. No son trasplantes sólidos, siempre están en un estado líquido en la sangre, las células progenitoras.
y se transfunden como si fuera literalmente una transfusión de sangre, o sea, es una parte líquida, realmente nunca extraemos tejido, fragmentos óseos o cilindros de hueso, es decir, uno entra al hueso de la cadera a través de una aguja muy delgadita, larga pero delgada, y se extrae la parte líquida del tuétano, ¿no? Siempre permanece en un estado líquido. Nosotros precisamente los que trabajamos muy de cerca con más pequeños o adolescentes, que incluso a veces esa técnica hasta me funciona con adultos, es que tenemos un hueso de enseñanza y abrimos el hueso para enseñar qué es la médula, o sea, como con un zipper, y sacamos ahí, ¿no? Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Y a veces papás me ha tocado que me dicen, ¿eso era la médula? O eso era la leucemia, cuando explicamos cómo la leucemia pues invade estos blastos inmaduros, la médula. Entonces ahí es cuando entienden, ¿no? Cuál es el proceso. Bueno, sigue habiendo, ya estamos en tiempo, sé que ustedes también están ocupados, tendrían 10 minutos para terminar de contestar las preguntas. Si hay alguno que tenga que retirarse, también quiero tener respeto por eso. ¿Podemos terminar? Ok, adelante. les agradezco. Justo también hay mucha confusión aquí. Por ejemplo, Joana pregunta, ¿la donación de sangre, plaquetas y médula está considerada donación de órganos? Pues no, de tejidos más bien, ¿no? Tejido. Arturo, ¿cómo puedes saber si es posible que él sea donador? Tiene 53 años. Ahí yo creo que el doctor Juan Antonio, no sé si le puede contestar. El límite de la edad para la médula ósea o las células progenitorias es 44 años. Para la donación de sangre está a 65 años. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque cuando tenemos células progenitoras, entre más joven sea el donante, los outcomes o los resultados del trasplante son mejores. Esto se ha visto con estudios en miles de pacientes trasplantados a los que se siguió en el tiempo y se veía que los que recibieron células de una persona más joven, los resultados eran mejores. ¿Por qué no está muy claro? Obviamente pues tiene que ver con la edad, por así decirlo, de la célula madre que se trasplanta, y es por eso que se decide esto. Ahora, él tiene 53 años, puede ayudar a través de diferentes formas, simplemente con el puro hecho de que nos diga, existe esta fundación que te puede ayudar, a ti enfermo, a ti prima, a ti amigo que tienes un paciente con cáncer, con eso ya es más que bien recibido. Gracias, doctor. Y yo creo que va para el doctor Ovilla. A mi hijo le diagnosticaron con leucemia mieloblástica aguda M1 hace 2 años. Bueno, para los dos también, ¿no? Pero para darle turno al doctor. Ahora está en la etapa de vigilancia desde hace 8 meses. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que me puedan decir que está completamente sano y qué alimentación debe tener? Y Lau también quiere complementar. No, 5 años. Sí. Okay. Bueno, por tiempo, para ya darlo por curado, 5 años. Pero algo muy importante, que es un método que existe hoy en día, es algo que se llama enfermedad mínima residual. Esto se hace en la médula ósea, se toma la muestra, como ya se ha explicado, se toma una muestra y se hace por 2 métodos. Uno que se llama citometría de flujo y otro que se llama secuenciación o determinación molecular. En la citometría de flujo vamos a buscar células leucémicas. Si lo hacemos al microscopio, nosotros ya nada más podríamos contar 100 células, a veces contamos 500 células, y de ahí sacamos un porcentaje y le decimos, tiene menos de 5% de células malas y por lo tanto está en remisión. Hoy en día ese concepto ha quedado atrás y existe lo que es enfermedad mínima residual. Le sacamos la muestra y hacemos por citometría de flujo, por decir algo, contamos el equipo, 10 millones de células. Y en 10 millones veamos cuántas leucémicas hay. Si no hay ninguna, se llama enfermedad indetectable. Y si encontramos un porcentaje pequeñito, lo contamos y de pronto no representa una actividad leucémica. Entonces, una manera de saber que el niño que lleva tantos meses en remisión completa, en vigilancia, esté realmente curado, es que en repetidas ocasiones a lo largo de esos 5 años vayamos viendo que no hay células residuales, que son indetectables, y así con más seguridad llegará al 5.º año donde no habrá. Pero ¿qué pasaría si al 3.er año empezáramos a ver que hay
pequeña cantidad de células leucémicas que todavía hacen una recaída, pero que ahí están. Entonces ahí lo vuelvo a tratar. Y no me espero hasta que la recaída catastrófica me ocurra y otra vez a empezar de nuevo. Entonces, es muy importante ahora tener este recurso. Se puede hacer por citometría de flujo. Hay varios lugares en la Ciudad de México o en el país donde se puede hacer esta determinación. Y sí la recomendaría que en la próxima evaluación de médula ósea pida que le hagan ese estudio. Muchas gracias, doctor. También una mamá de una paciente que acaba de salir precisamente de un proceso de trasplante en la raza pregunta, ¿todos los hospitales son aptos para realizar el trasplante de médula ósea? Esta es una pregunta importantísima. A ver si nos quieren platicar un poquito. Bueno, los tres queremos. Ahí sí, adelante, doctor. Cualquier hospital puede hacer un centro de trasplantes, puede ser, pero no en condiciones convencionales. Se tiene que tener una infraestructura física de espacio, infraestructura tecnológica y lo más valioso, el recurso humano. Con eso, el recurso humano bien capacitado puede hacer trasplantes. O sea, no es una complejidad mayor. Aquí lo más importante y que VideMatch, pero muchos centros en el mundo han venido demostrando, es que no hay ningún avance cuando no convertimos lo complejo a sencillo. Y el trasplante se ha considerado por muchos años en algo muy complejo, algo digno nada más de los grandes, de personas que están pues alejados de todos. No es cierto. Hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo bien, seguir los protocolos. Hay cierta etapa donde somos ortodoxos para el trabajo y hay etapas donde ya nuestra experiencia empieza a dar otros productos que pueden hacer cambios. Pero sí, es cierto, ningún hospital puede así de la nada hacer trasplantes, pero si nos procuramos, necesitamos en el país muchos centros de trasplantes. En cada estado debiera haber un centro de trasplantes. Cuando menos uno por estado. Sí, y idealmente contar con alguna acreditación o certificación como la FAC, ¿no? De manejo de terapia celular. O sea, mientras más acreditaciones, mientras más certificado estén, con todos los componentes que el doctor dice, creo que es mejor, porque pues también desafortunadamente hay lugares que están improvisados, que no se tiene el recurso humano suficientemente capacitado. Entonces, sí, a mí por eso se me hizo una pregunta muy, muy importante. Por ahí también Virginia, pregunta, mi esposo tiene una condición de plaquetas grandes, por lo que siempre sale con plaquetas bajas. ¿Él podría donar plaquetas? Sí, aquí nada más hay que catalogar. Si tiene una enfermedad que se llama síndrome de Bernard-Soulier, que es una enfermedad donde las plaquetas son gigantes, entonces le diría yo que no. Pero si lo único que sale es que cuando hacemos la cuenta de plaquetas, tenemos un valor que nos dice volumen plaquetario medio. Y el volumen plaquetario medio de pronto es más grande en esa persona. Y como lo que los contadores de células hoy en día son citómetros, entonces yo le digo, cuéntame las partículas que estén entre 7 y 12 femtolitros. Pero si miden 13, 14 o 15, ya no las cuenta. Pero la plaqueta de 15 femtolitros es tan buena como la de 8. Y por esa razón no debo descartar a una persona. Claro, su cuenta va a salir más baja porque el equipo me hizo el favor de nada más contarme las que yo le pedí. Y las más chiquitas o las más grandes ya las descontó y entonces de pronto me sale una cuenta más baja. A eso se llama pseudotrombocitopenia y hay que tener hay que ser muy analítico en eso, de si es una enfermedad o sencillamente sus plaquetas son gorditas o son flaquitas. Ok, gracias por la diferenciación, doctor. Y ya pues las dos últimas preguntas. Mi niño comenzó con leucemia a los 7 años, ahora tiene 12 y está en protocolo de trasplante por una recaída. Su hermano fue compatible al 100% y tiene 6 años. Mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Excelente donador. Excelente. Muy bueno. El éxito puede ser si el niño fuera mayor, igual puede donarle a su hermano de 12 años, un niño de 6 años, sin problema.
siempre que tenga, obviamente, el consentimiento de los padres. Pero lo pueden hacer. Otro de los grandes mitos ese. Perfecto. Alguien también preguntaba, justo como última pregunta, ¿cuál es el factor social al cual creen que está asociada la falta de donación en nuestro país, precisamente, de donación de todo lo que hablamos? Yo me atrevería a comentar que es como una falta de cultura desde que estamos muy pequeños. El nicho de la familia, en las escuelas, el civismo, que el mexicano es muy solidario cuando hay eventos catastróficos. En la Ciudad de México son excelentes en eso, por todo lo que han tenido de sismos y eso, pero yo creo que desde muy pequeños tenemos que arraigar esta cultura de dar. Y no solo así es. Sí, viene desde casa. Y bueno, finalmente preguntan cómo ayudar a Answer y a VideMatch, cómo apoyar. Pues, bueno, tenemos muchas formas de apoyar, pero lo que está increíble es que ahorita VideMatch, Casa de la Amistad y Aquí se Rinde, acabamos de firmar una alianza para ayudar a más niños o niñas que requieren, o adolescentes que requieren un trasplante de médula ósea. Es decir, VideMatch va a poner la parte de la búsqueda y la parte de los estudios de histocompatibilidad. Aquí Nadie se Rinde va a pagar el trasplante y AMANC va a tener a los niños una vez que terminan, que ya tienen los suficientes defensas como para salir y estar un tiempo, entonces hasta que se queden al día 100, que se queden en México, lo harán en AMANC. Entonces, pues si nos contactan y quieren aportar una parte para apoyar a todos estos pacientes que vamos a estar ayudando en trasplantes, bienvenido. Y igual acá hay un programa de servicio social para todos los que están en la licenciatura, pueden hacerlo con nosotros, es una forma de ayudarnos, difundir la voz es otra, registrándose, que es lo más importante, crecer el registro en México para tener más donadores y más posibilidades para nuestros pacientes que no queden en el camino, y obviamente a todos los benefactores también en especie o de manera monetaria. Hay un recibo con todos los requisitos fiscales que se requiere para ello, y justamente esto es para seguir ayudando y curando a más pacientes y que puedan llegar a su trasplante y tener una esperanza de vida. Yo creo, doctor, perdón que repito otra vez, yo creo que mencionaste la parte más importante, que sí el dinero nos va a ayudar para hacer el trasplante, pero lo que más va a ayudar es que incrementemos el banco de donadores no relacionados de médula ósea, ¿no? Que ya decías ahorita que son 60,000, que son un chorro, muchísimos donantes que ya están ahí incluidos, pero tenemos que llegar a 1,000 al menos, porque el latino en general, no solo el mexicano, el latino, tenemos tantas mezclas de razas internas, somos como esta raza amerindia que tenemos de che y de horchata, como decimos aquí, que la mejor forma de conseguir un donante es que sea de nuestra misma raza, de nuestra misma gente, ¿no? A mí me pasó con Andrés, que fue hace tantos años, que a la hora de ir a búsquedas internacionales conseguí, lo más compatible que conseguí fue 60%. Entonces, claro, para la mamá que preguntaba, pues ya 60% ya traes un hándicap en contra terrible, ¿no? En cambio, si tú logras conseguir a alguien que sea 100% compatible, la chance de que tengas éxito es enorme, ¿no? Entonces, hagamos eso. ¿Cómo se dice? Spread the word, ¿no? O sea, platiquemos a todo el mundo para que hagamos que se incremente el banco de donadores no relacionados de médula ósea. Excelente. Y cerraré yo con esta frase, que hoy en México a nadie debe faltarle un donador, ¿no? En un tema de cáncer o de otras enfermedades, que sabemos que el trasplante no solo es para cáncer. Y bueno, pues con eso les agradezco muchísimo su participación a los tres. Fue enriquedorísimo este panel y les agradezco muchísimo por todas sus aportaciones. Gracias a los organizadores y a la audiencia, a mis colegas. Yo también felicito, pero sabes también que felicito a todos los doctores, aquí a los dos que tenemos en la mesa, y a todos los que están trabajando en esto, en hacer, en dar esperanza cada día más a los niños y a las niñas que requieren un trasplante. Y por supuesto un saludo al doctor Marco Aguilar, que me pidió que lo saludara. Pero bueno, a todos los doctores, mi abrazo y mi agradecimiento.
Así es, un reconocimiento gigantesco porque hoy hacen posible lo que hace años era imposible, ¿no? Felicidades y a las organizaciones que como la tuya, Laura, velan por esta importante causa. Entonces también, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, buena tarde. Buen provecho.